Ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido. Alza tu voz y canta para el Señor, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Ven y dame tu mano, ven a cantar, hazme sentir hermano, ven a cantar. La importancia de los puntos de adoración. La importancia de los puntos de adoración. Y como primera pregunta es, ¿cuáles mandamientos conforman nuestra adoración hacia Dios? Bueno, son 5. La predicación, la oración, la cena del Señor, que acabamos de participar, la comunión, la ofrenda, que también acabamos de participar, y el canto. Esos son los 5 puntos de adoración que hacemos hacia nuestro Dios. Esos son los mandamientos que conforman nuestra adoración hacia Dios. La segunda pregunta, ¿cuál será más importante? ¿Cuáles de estos mandamientos ¿cuál de estos mandamientos será más importante? Alguno podría pensar, pues la comunión, porque la comunión nada más participamos de ella el primer día de la semana. Y alguien podría pensar, no, pues la ofrenda, porque nada más también igual el primer día de la semana. Alguien podrá pensar, no, la oración, porque es bien importante estar siempre en comunicación con Dios. Alguien podrá pensar, no, la predicación, porque es bien importante el predicar el Evangelio. Y alguien podrá pensar, no, los cantos son los más importantes, porque en el cielo vamos a estar cantando. La realidad, hermanos, es que todos los mandamientos son iguales de importantes. Los 5 puntos son iguales de importantes. La segunda pregunta es, ¿podría yo quitar alguno de ellos de mi adoración hacia Dios? La respuesta es fácil, no. Podría hacerlo, pero no debería de hacerlo. Si usted quita alguno de esos mandamientos, usted le ofrece a Dios una adoración incompleta. La tercera pregunta es, ¿afectará mi adoración si no los hago correctamente? Es decir, yo participé de los 5 puntos de adoración. Estuve atento en la predicación, oré, canté, estuve en la comunión, participé de la comunión y participé de la ofrenda. Pero ¿qué pasa si cuando participé de la comunión lo hice, como dijo el hermano ahorita, indignamente? ¿Afectará mi adoración si no lo hago correctamente? Claro que va a afectar mi adoración si no lo hago correctamente. Vamos a leer lo que dice ahí en Malaquías capítulo 1 del versículo 16 al 14, ahí está en la pantalla. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Como algunos de nosotros decimos a veces, ¿pero en qué estoy haciendo mal las cosas? Yo estoy haciendo todo bien. Así decían los sacerdotes, hermanos. Y dice diciendo el Padre, el versículo 7, en que ofreces sobre mi altar pan inmundo. Y dijeron, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que piensas que la mesa de Jehová es despreciable? Dice el versículo 8, y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Muchas veces, hermanos, he tenido el plan y el deseo, hermanos, de ir por ahí, que me han dicho que el mercado, no sé cuál, pero que está por allá, por el centro. Y he tenido la intención de comprar 1 o 2 cabritos y decir, hermanos, vénganse, les invito un cabrito. Dios quiera y se haga realidad pronto. Oren, hermanos, para eso, para que se llegue a hacer. Y de invitarlos a todos, hermanos, vénganse, vamos a cenar todos juntos. Pero imagínense que traigan los cabritos vivos.
Muchos nomás de verlo dicen, no, yo ya no quiero, ¿verdad? Porque si lo veo vivo ya me da cosita, ¿verdad? Pero imagínense que lo traiga vivo. Pero uno de esos cabritos está todo roñosito. Y el otro cabrito le falta un ojito y le falta una pata. Y les diga, hermanos, vénganse, vamos a cenar, vamos a matar a los cabritos. ¿Qué me diría? No, hombre, cómaselo usted. Yo, hermano, no, es que yo dejé los frijoles en la casa, hermano. Luego ceno con usted. ¿Verdad que no querrían, hermano? Si ve al animal ahí todo roñoso, o si lo ve ahí deforme. Imagínense que traiga el cabrito ahí una jorobita por un lado, o un tumor, o sabrá Dios. ¿Se lo comería? Lo pensaría, ¿verdad? Dice Dios, así me ofrecen los animales ustedes. Y todavía dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Eh? ¿En qué te hemos menospreciado? Dice el versículo 9, ahora pues, ora por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 10, ¿quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en ustedes, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Versículo 11, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mí, se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12. Y ustedes lo han profanado cuando dicen, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando dicen que su alimento es despreciable. Versículo 13. Además han dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajeron de lo hurtado, trajeron de lo cojo, o trajeron de lo enfermo. Y presentaron así la ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de su mano? Dice Jehová. Claro que no, ¿verdad? Versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hermanos, esto no es nada nuevo. Desde el Antiguo Testamento había sacerdotes que estaban fastidiados de ofrecer sacrificios a Jehová. Y había gente que decía, qué fastidio, tengo que dar uno de mis cabritos. No tengo cabritos, tengo que ir a comprar uno. A ver, ¿cuál está más barato? Pues mira, tengo estos, pero allá tengo ese que está medio cojito, o este que le falta un ojito, o este que le falta una pata, o este que está todo blanco, pero tiene una mancha. No, pues dame ese, si sale la mitad, pues dame ese que vale menos. Y era el que ofrecían. Le querían dar a Dios lo menos que podían. Y lo ofrecían porque tenían que hacerlo. Como una obligación, no por amor. Entonces, hermanos, ¿cuál mandamiento de los que tenemos ahorita será más importante? ¿Podría quitar alguno de ellos? O la tercera pregunta, ¿afectará mi adoración si no los hago correctamente? Hermanos, ahorita nosotros no venimos a ofrecer un corderito a Dios. Nuestro corderito ahora es espiritual. Y la pregunta es, ¿cómo es el corderito que trajo usted hoy para Dios? ¿Ya le quitó la primera oración? ¿En los cantos sí estaba cantando? ¿En la comunión participó dignamente, poniendo atención a lo que estaba haciendo? ¿Ofrendó con amor, generosamente? ¿Cantó con el espíritu y con el entendimiento?
¿O le estamos ofreciendo a nuestro Dios un corderito defectuoso? Por eso es importante todos los puntos de adoración, hermanos. Todos los puntos son importantes. Y así podríamos terminar, así de fácil. Vamos a ver los 5 puntos de adoración. Primero vamos a ver la predicación. ¿Por qué es importante la predicación, hermanos? Porque es un mandamiento. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, dice Jesús: vayan por todo el mundo y ¿qué? Predica el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento la predicación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. ¿Cómo van a creer y cómo van a ser bautizados si no hay quien les predique? Necesita haber predicación para que la gente pueda tener fe y pueda ser bautizada y pueda ser salva. Pero si no hay predicación, entonces ¿cómo? Es lo que dice Romanos capítulo 10, del versículo 13 al versículo 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Imagínense nuestra adoración, hermanos, donde vengamos y cantemos y oremos y participemos de la comunión, participemos de la ofrenda, hermanos, ya terminamos, vámonos, y no hay predicación. ¿Cómo va a oír la gente si no hay predicación? ¿Cómo van a creer si no hay predicación? ¿En quién van a creer si no les han predicado de nadie? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, dice Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles, y ahí está implícita la predicación, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura. Ocúpate en la exhortación. Ocúpate en la enseñanza, es decir, en el predicar. Ahora la pregunta, hermanos. Primera pregunta. ¿Pondríamos a predicar o a dar clase a un hermano que recibió un breve estudio durante 1 mes o 2 meses, que no sabía nada de Dios, no tenía ni idea de la Biblia, no sabía ni dónde estaba el Génesis ni dónde estaba el Apocalipsis, y recibe un estudio de 2 meses y recién se bautiza? ¿Lo pondría a predicar o a dar clase? Estaría muy complicado, hermanos. Quizás sí, siempre y cuando lo cheque. A ver, hermano, ¿de qué vas a hablar? A ver, dime qué citas vas a decir, ¿verdad? Podría ser, ¿por qué no? Ahora, ese hermano que recién predica, ¿podría mejorar con el tiempo? No solamente podría mejorar con el tiempo, debe mejorar con el tiempo, porque es un mandamiento que prediquemos el evangelio. ¿Y cómo voy a predicar el evangelio si yo no crecí en conocimiento? Imagínense el hermano Luis Salazar, 30 años ya de convertido, y que no sepa dónde está el Génesis, dónde está el Apocalipsis, y que no sepa qué son los evangelios, y que no pueda predicar de Jesús. ¿Será correcto? No, no es correcto. No solamente puedo mejorar con el tiempo, sino que debo mejorar con el tiempo. Todos nosotros, hermanos, tenemos ese mandamiento. Es la última pregunta. ¿La gran comisión me excluye a mí? Es que eso se lo dijo Jesús nada más a los apóstoles, hermano, y a los predicadores. Los miembros no tienen no tienen por qué seguir ese mandamiento. No, hermanos, ese mandamiento también nos atañe a cada uno de nosotros. Ese mandamiento es también
para cada uno de nosotros. Ir y predicar el Evangelio. Es importante que yo crezca en conocimiento para poder predicar el Evangelio, para poder compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Siguiente punto, hermanos, la oración. 1 Tesalonicenses capítulo 5, 17. Orad sin cesar. Siempre. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando ¿cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuándo debo orar? Siempre, en todo tiempo. En la oración, pues con mayor razón, hermano. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿En todo lugar? ¿También en el trabajo, hermano? También en el trabajo. ¿También en la escuela? También en la escuela. ¿También cuando voy en el camión? También cuando va en el camión. ¿También cuando estoy en el semáforo en rojo? También. En todo lugar. Levantando manos santas sin ira ni contienda. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí nos está enseñando Jesús la forma de orar. ¿A quién le vamos a orar? ¿A Cristo? Esto no es lo que enseña este versículo. Jesús les dice, todo lo que le pidas al Padre. No dice Jesús, todo lo que me pidas a mí, Cristo, el Hijo de Dios. No. Ni dice Jesús tampoco, todo lo que le pidas al Espíritu Santo. Tampoco. Dice Jesús bien claro, todo lo que le pidas ¿a quién? Al Padre. Ahora, ¿de qué manera se lo voy a pedir? En mi nombre, dice Cristo. Le voy a pedir al Padre en el nombre de Cristo. Esa es la forma que dice Jesús. Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué pasaría? Pregunta. Si la oración que hago la dirijo a Cristo o al Espíritu Santo, pues es una oración mal hecha, porque no estoy siguiendo lo que dijo Jesús ahí en Juan capítulo 14, versículo 13. ¿Qué pasaría si la oración no menciono en el nombre de Cristo? Pues es una oración mal hecha, está incompleta, es como un cheque que no tiene firma. Si yo le doy un cheque por $1,000,000 y usted va al banco y lo quiere cambiar, y le dicen, pero está todo bien, pero no tiene la firma, ¿se lo van a cambiar? No. Así es la oración sin la firma, en el nombre de Cristo. ¿Será correcto que no mejore yo en mi forma de orar? ¿Cómo era mi oración cuando empecé en la iglesia? Padre, te doy gracias por todo, te pido por todos, en el nombre de Cristo, amén. Y así eran mis primeras oraciones. ¿Será correcto que después de tantos años yo siga orando exactamente igual? ¿Que no pueda mejorar en calidad mi oración? ¿Que siempre pase y diga las mismas palabras a Dios? Mi oración debe mejorar en calidad y en cantidad. No solamente puede mejorar, sino que debe mejorar. Debe nuestra oración mejorar en cantidad, duración y calidad con el paso del tiempo. No solamente puede, sino que debe mejorar. En la comunión, hermanos, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí tenemos una aclaración de cuándo se debe de participar de la comunión. ¿Cuándo? El primer día de la semana. En 1 Corintios 11, del capítulo 23 en adelante, lo que leímos hace rato, y que domingo tras domingo, o no domingo tras domingo, pero constantemente lo estamos leyendo. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido,
haced esto en memoria de mí. O sea, es para conmemorar el cuerpo de Cristo. Versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis, ¿en qué? En memoria de mí. Es una conmemoración. Versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Tengo que hacerlo de una forma correcta, conmemorando el cuerpo de Cristo y conmemorando la sangre de Cristo. Pregunta, ¿será aceptable que después de tiempo yo no sea capaz de dirigir la comunión porque no he podido aprender lo que esto implica? Que el hermano Luis Salazar, después de 30 años de convertido, no le diga, hermano, ¿nos dirige la comunión? No, hermano, es que no puedo pasar, no sé cómo dirigir la comunión. Es simple, usted va a decir, vamos a participar del pan, que es en memoria del cuerpo. Vamos a participar del jugo, que es en memoria de la sangre. Si dirijo la comunión y el hermano que ora por el pan dice, Padre, te pedimos por este pan sin levadura, que es en memoria de tu cuerpo, ¿yo lo dejaría así? No, porque el Padre no es el que entregó el cuerpo. No estoy conmemorando el cuerpo del Padre, ni el cuerpo del Espíritu Santo. Estoy conmemorando el cuerpo de Cristo. Y de igual forma estoy conmemorando la sangre de Cristo. Entonces, como el hermano que está dirigiendo la comunión, tiene que estar atento a esos dos puntos. ¿Cómo se hace la oración? Que la oración que se está haciendo sea de forma correcta, dirigida al Padre en el nombre de Cristo, pidiendo por el pan para recordar el cuerpo de Cristo y el jugo para recordar la sangre que estamos tomándola en memoria de la sangre de Cristo. Tercer punto, la ofrenda. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Capítulo 8, versículo 7 de 2 de Corintios. Dice, por tanto, como en todo abundáis. Ahí les puse la palabra abundáis en rojo, ¿verdad? ¿Qué es abundar? Significa mucho. Si le doy una comida abundante, ¿a qué me refiero? Una comida abundante, ¿verdad? Abundante es mucho. Así como en todo abundáis. Abundas en fe, significa tienes mucha fe. Abundas en palabra. Abundas en ciencia. Abundas en toda solicitud. Y abundas en vuestro amor para con nosotros. Abundad también en esta gracia. ¿En cuál gracia? Pues está hablando de la ofrenda. Bueno, así como tienes mucha fe, como tienes mucha palabra, como tienes mucha ciencia, como tienes mucha solicitud y como tienes mucho amor, también ofrenda mucho. ¿Y cómo es mi ofrenda, hermanos? ¿También ofrendo mucho? 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Por esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Que mi ofrenda sea con alegría, que sea mucha y que sea con alegría. Porque estoy agradecido. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 14, donde se habla de los héroes de la fe. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Mi ofrenda es con fe, hermanos? Cuando Dios ve mi ofrenda, ¿ve mi fe?
¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo deposito mi ofrenda, Dios ve una ofrenda más excelente por mi fe, así como vio Dios la ofrenda de Caín y vio la de Abel. Y cuando ve la de Abel, Dios ve una ofrenda más excelente. ¿Por qué? Por la fe. Es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe. ¿Qué haremos, hermanos? Si alguien dirige la ofrenda y nos quiere obligar a diezmar, o se refiere a la ofrenda como una limosna, ¿será correcto que siga ofrendando yo la misma cantidad desde que me convertí y que no haya madurado en mi gratitud hacia Dios? Que el hermano Luis Salazar, después de 30 años de convertido, siga dando los mismos 20 pesos que daba cuando era joven, o 15 en lo que me daba mi papá, si acaso me daba, ¿verdad? Porque no trabajaba, estudiaba. Y si mi papá me daba 15 pesos, pues eran los 15 pesos que daba. Me daba 20. Y si me daba 30, pues daba 20, me quedaba con 10. ¿Será correcto que después de tener casa, carro, familia y tantas cosas que Dios nos ha dado, siga ofrendando los mismos 20 pesos que cuando era joven? Mi ofrenda no solamente puede mejorar. Debo yo de mejorar en mi gratitud hacia Dios. Mi ofrenda debe de ser abundante. Mi ofrenda debe ser con amor. Mi ofrenda debe ser con fe. Y mi ofrenda debe ser con alegría. Vamos al último punto, que es el canto. Hermano, no, el canto no importa. Dios sabe cómo canto. A Dios no le importa cómo canto. Tienes razón. A Dios no le importa su voz, es la voz que Dios le dio. La voz que tenemos es la voz que Dios nos dio. Y no la va a cambiar. Es la voz que Dios nos dio. Pero puede mejorar. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando yo cante, tengo que confesar el nombre de Cristo. Tengo que alabar a Dios. Tengo que alabar al Espíritu Santo. No voy a cantar cosas que no confiesan a Dios. No voy a hacer un canto, aunque esté muy bonito, que hable solamente de los hermanos, sino que el propósito es alabar su nombre. Efesios 5:19. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Les preguntaba hace tiempo, ¿qué es cantar con gracia? Y les decía, para entender qué es la gracia, decía, si yo les cuento un chiste y nadie se ríe, es porque no tengo gracia. Si yo me paro ahí en la cocina y digo, a ver, ¿cómo está la situación? Y nadie se ríe, ¿verdad? Pero se para el hermano Elías y dice, a ver, ¿cómo está la situación? Y todos nos alegramos, ¿verdad? Porque el hermano tiene gracia. ¿Cómo es cantar con gracia? La dejamos de tarea. ¿Qué es cantar con gracia? Piénselo. Salmos capítulo 47, versículos 6 y 7. Dice el rey David, el rey de Israel: canten a Dios, cántenle. Cantad a nuestro rey, cantad. Porque Dios es el rey de toda la tierra. Y lo dice la última frase: canta con inteligencia. Y nosotros debemos de cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y de repente estoy yo cantando, dilo a Cristo, dilo, y estoy cantando que la oración sea a Cristo. O estoy cantando cosas que son equivocadas totalmente doctrinalmente. Mi canto debe ser con inteligencia, porque es nuestro culto racional, lo que entendemos,
lo que razonamos, es lo que nos diferencia de la demás creación. Salmos capítulo 33, versículos 2 y 3, dice el rey David: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. En el Antiguo Testamento Dios permitía el canto con instrumentos. Pero fíjese lo que dice el versículo 3. Cantadle cántico nuevo. Y luego dice el rey David: hacedlo. Lo sale, se va, ¿no? A ver cómo nos sale. No importa si no te sale bien. Nosotros vamos a darle, a ver, listos, a la mexicana, 1, 2, 3. ¿Cómo dice? Hazlo bien, porque no estás haciéndolo para ti, o no lo estás haciendo para el hermano, no lo estás haciendo para el vecino. Lo estás haciendo para Dios. Hazlo bien, tañendo con júbilo. Yo creo, hermanos, que si me hubiera tocado en la época del rey David, a lo mejor me decía: no, ¿sabes qué? Mira, mejor primero toma unas clases y luego ya vienes a tocar. Y luego ya vienes a cantar. La música, hermanos, en el Antiguo Testamento, o el canto en el Antiguo Testamento, Dios permitía el uso de los instrumentos. Sin embargo, los textos que vimos del Nuevo Testamento no permiten o no autoriza a Dios en ninguna parte el uso de instrumentos musicales. Bíblicamente no hay un solo texto en el Nuevo Testamento en el que apoye el uso de instrumentos musicales en la adoración a Dios. Habla de trompetas, habla de arpas, pero en el cielo, no en la iglesia. Ahora, es bien fácil, hasta sin Biblia, la palabra a capela, la música a capela, ¿ya está por ahí? La música a capela es música vocal sin acompañamiento instrumental. ¿Qué significa la palabra a capela? Muchos pensamos que a capela significa sin instrumentos. La palabra a capela o el término a capela viene del italiano, que significa como en la capilla o como en la iglesia, o al estilo de la capilla. ¿Ok? Cuando usted dice, vamos a cantar a capela, significa, vamos a cantar como en la iglesia. La pregunta es, ¿y cómo cantaban en la iglesia? Pues sin instrumentos. Por eso muchos piensan que a capela significa sin instrumentos. A capela significa como en la iglesia. Y se obvia que es sin instrumentos, porque en la iglesia así lo hacían. Esto se debe a las restricciones en el uso de los instrumentos musicales en las iglesias de su inicio hasta bien entrado el medievo, es decir, hasta ya después de los años 1000, etc. El canto gregoriano es el más claro ejemplo de la música a capela, igual que la mayoría de la música vocal sagrada en el Renacimiento. Y el madrigal fue también otra forma del canto a capela, hasta que a comienzos del barroco se le añadieron diferentes instrumentos. Esto de los instrumentos es nuevo relativamente, hermanos, en el caso de la adoración a Dios en la iglesia. No estamos hablando de la adoración del Antiguo Testamento. Dios no pidió añadir instrumentos musicales a la adoración, pero se lo permitió a David, ya que fue un gran siervo suyo. Dice en 1 Crónicas capítulo 15, 27 y 28. Y iba David vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores y Kenanías. Era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino fino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y son de salterios y arpa. Dios no pidió añadir instrumentos musicales a la adoración, pero se lo permitió a David. Sin embargo, Dios hace saber a su pueblo por medio de un profeta menor que no deseaba más los instrumentos en la adoración. En Amós capítulo 5, versículo 23, dice Dios: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Dice Dios, ¿sabes qué? Los instrumentos, ya párale. Ya no más. No más instrumentos. Y esto lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento. Que en el Nuevo Testamento no hay ni un solo pasaje que apoye el uso de instrumentos en la adoración a nuestro Dios. Entonces, vamos más adelante, hermanos. El canto
el usar los instrumentos en la adoración nos distrae del objetivo de la alabanza, que es precisamente alabar a Dios. Y al hacer imitaciones con nuestra voz de instrumentos, o para hacer instrumentos, también nos distrae, y además que rebajamos el potencial de la voz humana. La voz humana es el único instrumento, por decirlo así, capaz de añadir palabras a la música, cosa que los instrumentos musicales no pueden hacer. Solamente pueden hacer sonidos, pero no tienen raciocinio. Sin embargo, el culto que ofrecemos a nuestro Dios es un culto racional. Y si yo, en vez de cantar y alabar el nombre de Dios, fruto de labios que confiesa su nombre, digo puros sonidos, pum, 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 ¿en dónde confesé el nombre de Dios? En ninguna parte. Entonces, conclusión: si debo esforzarme en mejorar mi conocimiento para la predicación, si debo de esforzarme en mejorar mi calidad en la adoración, en la oración, si debo de mejorar mi atención en la comunión, si debo de mejorar mi gratitud en la ofrenda, la pregunta es, ¿no debería también mejorar en la alabanza a Dios? Si nos dijeran, va a venir el primer ministro de Francia, y los escogimos porque ahorita que pasamos por aquí por afuera se escuchaba que cantaban bien bonito. Se me hace que han de tener un maestro de música por ahí. Y digan, los escogimos, o dos, o tres, los escogimos para que cantaran al primer ministro de Francia la siguiente semana. ¿Qué haríamos, hermanos? Les aseguro que nos juntaríamos todos los días a practicar. Hermanos, no le estamos cantando al primer ministro de Francia. Le estamos cantando a alguien más importante. Nos preocupamos por hacerlo bien, como dijo el rey David. Estemos atentos, hermanos, a todos los puntos de adoración. Todos los puntos de adoración son importantes. Y si yo no hago alguno de esos puntos de adoración correctamente, le estoy ofreciendo a Dios un cordero incompleto, un cordero defectuoso, un cordero manchado, un cordero amputado, un cordero roñoso. Y digo, ¿y en qué estoy haciéndolo mal, Dios? Antes de que vine. No, Señor. Debemos de hacer los mandamientos de forma correcta, porque no lo estamos haciendo para nosotros, lo estamos haciendo para nuestro Dios. Que Dios le bendiga. Todo es posible si hay amor, si hay amor, si hay unión, si hay unión. Ven, canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar.